En China, en este momento, puedes llevar un auto eléctrico a una estación de carga, conectarlo por 5 minutos o menos, y salir manejando con aproximadamente 100 millas de autonomía real añadidas a la batería. La autonomía es real, del tipo que realmente verías en la carretera. El número probado en laboratorio sería aún mayor. Al mismo tiempo, la batería que se ha prometido que cambiaría todo, la batería de estado sólido que duplica tu autonomía y se carga en minutos, todavía no está en ningún auto que puedas comprar en ninguna parte del mundo. Se suponía que estaría aquí en 2025, Toyota lo dijo hace años, y casi todos los demás también. Así que un lado del mundo de las baterías está enviando avances reales a autos reales más rápido de lo que cualquiera puede seguirles el ritmo, y casi todo está en China. El otro lado es una larga lista de avances que se anunciaron, se exageraron y luego se retrasaron durante años. Así que hoy voy a repasar cada avance importante en baterías que realmente importa de cara a 2026 y 2027 uno por uno, separar lo que es real de lo que es solo humo y averiguar dónde queda Tesla en todo esto. Así que vamos a ello. Un auto eléctrico moderno en realidad es solo una batería con una carrocería alrededor. El paquete de baterías es la parte más cara de todas. Determina tu autonomía, determina qué tan rápido puedes cargar y últimamente decide si la empresa que fabrica el auto gana dinero o no. Así que cuando la batería mejora, todo el auto mejora, y por eso esta se ha convertido en la parte más competitiva de la industria. Según Bloomberg NEF, el precio promedio de un paquete de baterías de ion de litio cayó a $108 por kilovatio hora en 2025, un mínimo histórico, y los paquetes que se usan en autos totalmente eléctricos llegaron a $99 por kilovatio hora, el segundo año consecutivo por debajo de la línea de $100. Durante años, $100 se consideraba como ese número mágico, donde un auto eléctrico podría costar más o menos lo mismo de fabricar que uno de gasolina, y ahora realmente estamos por debajo de eso. Las celdas en sí mismas promedian alrededor de $79 por kilovatio hora. Hoy en día, dos principales químicas de baterías impulsan los autos. Hay unas basadas en níquel, que normalmente se llaman NMC, las cuales almacenan la mayor cantidad de energía en el menor peso, y hay unas basadas en hierro, LFP. Estas son más baratas y seguras, pero más pesadas para el mismo autonomía. Durante la mayor parte de la última década, NMC era la opción predeterminada, pero en 2025 eso cambió. La AIE dice que LFP superó el 55% de todas las baterías de autos eléctricos desplegadas en todo el mundo, y en China, más del 80% de los autos eléctricos vendidos funcionan con ella. Los paquetes LFP promediaron $81 por kilovatio hora el año pasado, contra 128 de los paquetes de níquel, así que puedes ver por qué la industria se está inclinando hacia esos. Las dos empresas que dominan todo esto son por supuesto chinas. Durante los primeros 8 meses de 2025, CATL tenía aproximadamente el 36.8% del mercado global de baterías y BYD tenía alrededor del 18%. Así que dos empresas chinas juntas fabrican más de la mitad de todas las baterías de autos eléctricos en el planeta. Sin embargo, los avances que voy a explicar provienen principalmente de ese mundo, y casi todos citan la autonomía según el ciclo de pruebas de China, el ciclo CLTC, que es mucho más generoso que la cifra de la EPA que ves y a la que estás acostumbrado en Estados Unidos. Así que durante todo esto, estaré convirtiendo todo a millas EPA que realmente obtendrías y entenderías, y te avisaré cuando lo haga. China fabrica la mayoría de las celdas del mundo y controla casi toda la cadena que las abastece. El litio se extrae en lugares como Australia y Chile, pero el refinado, convertir esa roca en material apto para baterías, ocurre principalmente en China. Y también la mayor parte de la producción de cátodos y ánodos, las dos mitades de la celda. Así que cuando un fabricante de autos occidental quiere construir un auto eléctrico, la mayoría de las veces, el camino más barato en el pasado ha sido recurrir directamente a un proveedor chino, incluso para partes que nunca ves. Y esa es una de las grandes razones por las que ha sido tan difícil revertir eso. En mi opinión, esta ventaja debería preocupar mucho más a Occidente que cualquier especificación individual de batería, pero mucha gente solo se preocupa por el producto en sí. En cualquier caso, una celda de batería tiene 4 partes básicas, y casi todos los avances que menciono en este video son modificaciones a una de esas partes. Está el cátodo, el lado positivo, que suele ser la parte más cara y la que contiene elementos como níquel, hierro y manganeso. Está el ánodo, el lado negativo, que hoy en día casi siempre está hecho de grafito. Está el electrolito, el líquido en el medio que permite que los iones de litio fluyan de un lado a otro, y luego un separador delgado evita que los dos lados se toquen. Cuando cargas el auto, el litio se acumula en el ánodo, y cuando conduces, fluye de regreso al cátodo, y ese flujo es la electricidad que hace funcionar tu auto.
Eso es todo el sistema, así que cuando escuchas sobre una nueva fórmula de cátodo, un ánodo de silicio o un electrolito sólido, en realidad solo es una de esas cuatro partes. Las baterías basadas en hierro solían ser la opción económica de la que nadie hablaba, porque eran baratas y casi imposibles de incendiar, pero eran pesadas y no almacenaban mucha energía. Así que solo se usaban en los autos más baratos, pero esa reputación finalmente cambió con el empaquetado de BYD. BYD descifró este código, por así decirlo, con algo que introdujeron en 2020 llamado la batería Blade. En lugar de construir pequeños módulos de batería y agruparlos en un paquete, BYD hizo las celdas largas y planas, como cuchillas, y las colocó directamente en el paquete como parte de la estructura. Eliminó la capa intermedia, lo que liberó espacio y les permitió colocar más celdas en ese mismo piso. Para demostrar lo segura que era esta química de hierro, BYD realizó la prueba de penetración con clavo en cámara, atravesando la celda con un clavo de acero, y mientras una celda de níquel se incendiaría, la celda Blade apenas cambió de temperatura. Así que son baratas, seguras y ahora competitivas en autonomía, y esa combinación es lo que ha llevado a que las LFP entren al mercado masivo. Las mejores celdas de hierro aún alcanzan un máximo de alrededor de 205 vatios hora por kilogramo, mientras que las mejores celdas de níquel están más cerca de 265. Y luego, notablemente, las nuevas celdas de sodio de las que hablaremos alcanzan alrededor de 175. Así que la pregunta que la mayoría de las empresas han estado persiguiendo es cómo mantener el bajo costo y la seguridad del hierro mientras recuperan algo de esa autonomía y velocidad de carga. Y CATL fue de los primeros aquí. En agosto de 2023 anunciaron su celda de batería llamada Shenzhen. Fue la primera batería basada en hierro que podía cargarse a lo que la industria llama 4C, es decir, 4 veces su propia capacidad por hora. Y CATL afirmó que podía agregar 400 kilómetros de autonomía en 10 minutos. En el ciclo de China, eso se convierte en aproximadamente 160 millas de autonomía real añadidas en 10 minutos con una batería de hierro barata, algo que nadie había logrado antes. El paquete completo ofrecía alrededor de 280 millas de autonomía real y empezó a aparecer en autos de Zeekr y otras compañías. En abril de 2025, CATL anunció una segunda generación que se carga a 12C, con un pico de más de 1.3 megavatios y una promesa de 520 kilómetros recargados en 5 minutos. Así que, al convertirlo, equivale a agregar alrededor de 210 millas de autonomía real en 5 minutos. Ese fue más un anuncio conceptual, sin ningún auto en el que realmente la pudieras comprar todavía, pero la dirección de CATL aquí era muy clara. Luego llegó abril de 2026 cuando avanzaron aún más con su tercera generación. Dicen que puede cargarse del 10 al 80% en 3 minutos y 44 segundos. Es la promesa de carga más rápida que hay en este momento, aunque son un poco menos detallados al respecto, y es más rápido que llenar muchos tanques de gasolina. CATL aún no ha nombrado los autos en los que se instalará, así que por ahora es solo un adelanto de hacia dónde va esto, en lugar de algo que ya esté estacionado en las entradas de las casas de las personas, pero el patrón en todos estos casos es muy importante. En menos de 3 años, la batería de hierro pasó de cargarse demasiado lento a ser la química de carga más rápida del mercado. BYD tomó un camino un poco diferente. En marzo de 2025 presentaron lo que llamaron la Super E-Platform, la primera arquitectura de autos producida en masa que funciona a 1000 voltios, lo cual es aproximadamente el doble de lo que usan la mayoría de los autos eléctricos. El voltaje más alto te permite suministrar más energía sin derretir los cables, y BYD lo usó para alcanzar un pico de carga de 1000 kilovatios, un megavatio completo en un auto de pasajeros. Ellos promocionan esto como 400 kilómetros de autonomía en 5 minutos, pero de nuevo, el equivalente real según la EPA sería 160 millas según las especificaciones. Y en la demostración en vivo de BYD, el auto agregó algo más como de 95 a 110 millas reales en esos 5 minutos. Aún así, eso es realmente increíble y es la carga más rápida que puedes comprar en un auto hoy en día. De verdad puedes comprarlo en autos ahora mismo en China, el sedán Han L y la camioneta Tang L. El Han L lleva una batería tipo Blade de 83 kWh, suficiente para unas 285 millas de autonomía real, y la Tang L tiene una batería más grande de 100 kWh para unas 270 millas. Ambos aceptarán esa carga de 1 megavatio si puedes encontrar uno de los cargadores propios de BYD para suministrarla. Una carga de 1 megavatio necesita un cargador de 1 megavatio, y eso es muy importante mencionarlo, porque casi no existen fuera de su propia red en China. Así que el número es muy real en cuanto a lo que estos autos pueden recibir al cargar, pero esos cargadores en realidad casi no existen.
Ahora, vale la pena mencionar que la cifra máxima que una empresa menciona, ya sea 1000 kilovatios o 500, solo se mantiene por unos segundos, normalmente justo cuando la batería está casi vacía, y luego baja rápidamente a medida que la batería se va llenando. Los evaluadores independientes que realmente conectan estos autos suelen medir un promedio más cercano a la mitad del número principal durante toda la carga. Las empresas realmente no están mintiendo aquí, el pico simplemente suena mejor como titular que el promedio, así que cuando hablo de la cifra de millas en 5 minutos, trato de usar los números reales demostrados en lugar de solo el pico cuando la carga está más baja. Ahora KTL presentó otra batería que utiliza la misma idea que la batería Blade, colocando las celdas directamente en la estructura, pero KTL fue un poco más allá y llenó un récord del 72% del volumen del paquete con celdas reales. En la versión de níquel, eso te da hasta 255 vatios hora por kilogramo, justo cerca del límite de lo que el níquel puede hacer, y más de 1000 kilómetros en el ciclo de China, lo que equivale a unas 400 millas de autonomía real. KTL incluso afirmó que este paquete almacena un 13% más de energía que un paquete del mismo tamaño construido con celdas Tesla 4680. Encontrarás esto en autos de Zeekr, Li Auto y Xiaomi. En marzo de 2026 BYD lanzó la batería Blade 2.0. Agregaron manganeso al cátodo de hierro, una química llamada LMFP, que eleva la densidad a algo así como 190 a 210 vatios hora por kilogramo, justo alrededor o por encima del antiguo techo del hierro. La versión reducida de la nueva batería Blade carga a 8C, pasando del 10 al 70% en unos 5 minutos. Y los primeros autos en recibirla son modelos de alta gama, como el Yangwang U7, con un paquete de 150 kWh que ofrece alrededor de 405 millas reales, y el Denza Z9 GT con aproximadamente 420 millas. Ahora, hay algunas diferencias entre las afirmaciones de BYD y las de la prensa, así que es importante tomar este análisis con cautela, pero de cualquier manera, la tendencia es muy similar aquí. La química barata y segura sigue obteniendo todas las ventajas que antes solo tenían las químicas caras, y todo esto está ocurriendo en China. Luego vienen las baterías de sodio. Las baterías de ion de sodio cambian el litio por sodio, uno de los elementos más abundantes del planeta, básicamente un componente de la sal de mesa, lo que hace que las materias primas sean baratas e imposibles de agotar. Durante años, el sodio era algo que solo estaba en el laboratorio, porque no podía almacenar suficiente energía como para valer la pena, pero eso cambió en 2025. CATL lanzó una batería de sodio que llamaron Nextra, que alcanzó 175 vatios hora por kilogramo, lo que finalmente iguala el nivel más bajo de las baterías de hierro convencionales. Pero lo que hace que el sodio valga la pena no tiene realmente que ver con la autonomía. Nextra mantiene más del 90% de su capacidad a 40 grados bajo cero, mientras que una batería normal pierde una gran parte de su autonomía en esas condiciones. Y entrega alrededor de 3 veces la potencia de una batería de hierro en frío extremo. KTL también afirma más de 10.000 ciclos de carga, lo cual es varias veces la vida útil de un paquete de baterías típico, así que dura mucho más tiempo. El clima frío y la longevidad son precisamente los puntos débiles de las baterías actuales, así que el sodio, en realidad, está solucionando esos puntos débiles en particular. Ya hay un auto de mercado masivo basado en esta tecnología que se lanzará en 2026 con un paquete Nextra de 45 kWh suficiente para un poco más de 160 millas reales. No es el primer auto con batería de sodio que existe. Ese fue un auto más pequeño en enero de 2024, un pequeño auto urbano con aproximadamente 95 millas de autonomía, pero este siguiente es el primero diseñado como un sedán eléctrico normal de tamaño completo. Ahora, es importante señalar que el papel real del sodio sigue siendo limitado, porque la densidad de energía se mantiene por debajo del hierro, lo que lo mantiene en autos más baratos y pequeños por ahora. Y representa solo alrededor del 1% de las baterías que se están fabricando hoy en día. Definitivamente todavía no está reemplazando nada, pero una batería que es tan barata y que soporta tan bien el frío extremo es una herramienta muy útil para aplicaciones específicas. Personalmente creo que el sodio es la batería más subestimada en toda esta conversación, simplemente por lo barata que puede llegar a ser. Y si vemos avances similares a los que hemos visto con LFP, podría ser una muy buena combinación. Ahora mismo hay autos eléctricos completamente nuevos en China, como el BYD Seagull, que se venden por alrededor de 10 a 12 mil dólares. Eso ya está convertido a dólares, y ese es realmente el precio de estos autos. Estos son autos pequeños reales, con autonomía real para ciudad. El precio existe casi completamente por lo barato que se ha vuelto la batería, porque al final del día, esa es la parte más cara. Y creo que esto ha avanzado más allá de lo que la mayoría de los estadounidenses se imagina.
No tenemos esos autos en Estados Unidos, en parte por los aranceles y en parte porque los fabricantes occidentales no tienen acceso a estas celdas baratas. Así que la revolución de las baterías más baratas ya está ocurriendo, solo que está ocurriendo principalmente en un lugar donde no podemos comprar realmente y en un lugar donde no podemos obtenerlas para nuestros propios autos. Lo más cercano que tenemos es la próxima ola de modelos más baratos de las marcas establecidas, donde finalmente tiene sentido un auto eléctrico de menos de $30,000, porque el costo de los paquetes de baterías finalmente ha empezado a bajar. Así que en Occidente, la única química que finalmente está llegando a un auto de producción es el ánodo de silicio, y viene de Mercedes. Cada batería tiene un ánodo, el lado que sostiene el litio mientras la batería está cargada, y durante décadas ese ánodo ha estado hecho de grafito. El silicio puede almacenar cerca de 10 veces más litio que el grafito por el mismo peso, así que cambiar parte del grafito por silicio mete más energía en la misma celda. El problema, y la razón por la que ha tomado tanto tiempo, es que el silicio se expande alrededor de un 300% cuando se llena de litio, y esa expansión solía romper la batería después de no muchas cargas. La empresa que realmente resolvió esto y ya la comercializa es Sila Nanotechnologies, y el primer auto es el Mercedes AMG GT Coupé de 4 puertas, que entrará en producción en el verano de 2026. Sus celdas de silicio alcanzan 298 vatios hora por kilogramo, y el auto lleva un paquete de 106 kilovatios hora, suficiente para unas 360 millas de autonomía, cargando del 10 al 80% en unos 11 minutos. Sila abrió su fábrica en Moses Lake, Washington, a finales de 2025, y Mercedes ha hablado de poner el mismo tipo de batería de silicio en la clase G eléctrica para aumentar esa autonomía. Vale la pena mencionar un par de nombres más aquí, como Group 14, que comenzó la producción de silicio a escala para vehículos eléctricos a principios de 2026, y Amprius, que fabrica algunas de las celdas de mayor densidad energética del mundo. Pero por ahora las utiliza en drones y aviones, no en autos. Sila dice que la primera versión agrega alrededor de un 20% más de autonomía en el mismo espacio, con una proyección de llegar al 40% a medida que la tecnología madura. Así que lo atractivo aquí es que se puede incorporar en una línea de producción de baterías normal, en lugar de necesitar un tipo completamente nuevo de fábrica como lo requeriría una batería de estado sólido. Ahora, una gran parte de estas mejoras en la autonomía en realidad provienen de un empaque más inteligente en lugar de una nueva química. La batería tipo cuchilla y la equivalente de KTL omiten la antigua capa de módulos y colocan las celdas directamente en el paquete. Y Tesla llevó esa idea al extremo con lo que llaman un paquete estructural, donde las celdas están esencialmente pegadas al piso. Eso se convierte en parte de la carrocería del auto, con los asientos atornillados directamente encima. El jefe de ingeniería de Tesla describió el antiguo paquete separado como básicamente una caja pesada que llevabas contigo, en comparación con integrar el almacenamiento de energía en la propia estructura. Cuando los expertos en desmontaje de Munro & Associates lo revisaron, encontraron que el ahorro de peso en realidad era bastante modesto, pero el ahorro en piezas y mano de obra fue extremo. Tesla solo ofrece ese paquete estructural completo en la Cybertruck actualmente. La mayoría de los Model E todavía usan un paquete convencional, pero la idea está empezando a expandirse en todas partes, y puedes obtener más autonomía en el mismo auto sin tocar la química simplemente al no desperdiciar ningún espacio aquí. Cuando Tesla presentó su celda de batería 4680 en el Battery Day en 2020, el nombre solo se refería al tamaño, 46 milímetros de ancho y 80 milímetros de alto, un cilindro grueso que se acerca al tamaño de una lata pequeña de refresco. La apuesta aquí era que las celdas cilíndricas más grandes son más baratas de fabricar y más fáciles de empaquetar que los miles de celdas pequeñas que Tesla usaba antes y que todavía usa en muchos autos. Tomó años perfeccionar la fabricación, pero el formato de 46 milímetros ahora realmente se está convirtiendo en un estándar de la industria. Los autos más nuevos de BYD usan una celda cilíndrica casi del mismo ancho, fabricada para ellos por el fabricante chino EV, y Panasonic está fabricando sus propias celdas 4680. Rivian también está avanzando con celdas de batería 4695 para el R2. Así que este diseño que impulsó Tesla está siendo copiado por muchas empresas con las que compite. Pero volviendo a la química, el litio-azufre utiliza azufre, que es muy barato y extremadamente ligero, y en teoría podría almacenar varias veces la energía de las baterías actuales, mientras elimina por completo el costo del níquel y el cobalto. El problema aquí es que se desgasta rápido, así que por ahora se usa en drones y satélites en lugar de autos, con empresas como Lighton apuntando a finales de la década para los autos. ¿Es una de esas cosas que podría superar a todo lo demás o simplemente agregarse a esta lista de baterías que no se fabrican?
Ahora volvamos a CATL. CATL mostró lo que llaman una batería condensada en 2023, afirmando 500 vatios hora por kilogramo, casi el doble que una buena celda de níquel, y esto no es para un auto. Sonaba como el futuro de los autos eléctricos, pero CATL está pensando específicamente en aeronaves, porque ese tipo de densidad energética importa mucho más cuando estás volando. El fabricante de autos chino NIO pasó años promocionando una batería de 150 kilovatios hora, construida con lo que ellos llaman tecnología semisólida, una especie de paso intermedio hacia las baterías de estado sólido que todos están buscando. La celda alcanzó 360 vatios hora por kilogramo, y NIO transmitió en vivo a conductores reales recorriendo más de 1000 kilómetros con una sola carga, lo que equivale a unas 410 millas, según la EPA. En teoría, era la batería más avanzada en cualquier auto en circulación, pero el paquete era tan caro que NIO nunca lo vendió. La rentaban a los propietarios por día por alrededor de $21, pero solo se construyeron unos cuantos cientos, y en noviembre de 2025 NIO descontinuó todo ese proyecto. Su propia razón fue que costaba demasiado, y su red de intercambio de baterías hacía innecesario un paquete de gran autonomía desde el principio. Así que si ves un artículo antiguo diciendo que NIO ofrece una batería de 1000 kilómetros, eso en realidad ya estará desactualizado. En lo que NIO realmente se apoya ahora es en el intercambio de baterías, donde llegas a una estación y una máquina cambia tu batería descargada por una llena en 2 minutos y medio. Han hecho esto más de 100 millones de veces en casi 3.800 estaciones, así que esto no es solo una prueba beta. Es una respuesta completamente diferente al problema de la carga, y es una que ellos han adoptado por completo. CATL, el gigante detrás de muchas de estas baterías, incluso ha comenzado a implementar su propia red de estaciones de intercambio estandarizadas, apostando a que para muchos viajeros esa es la mejor solución que realmente quieren. Ahora, la batería semisólida en realidad no murió con NIO. Otro fabricante chino, CALB, comenzó a instalar una batería semisólida en las camionetas ligeras Chery a principios de 2026. Esta fue la primera vez que este tipo de celda se había incorporado a un vehículo real y funcional a gran escala. Su celda afirmaba tener 400 vatios hora por kilogramo y aproximadamente un 20% más de autonomía en climas fríos. Esto es como un punto medio realista, una batería que está a medio camino de ser de estado sólido, lo suficientemente buena como para ponerla en un camión funcional hoy, pero la versión completa se queda en el laboratorio por ahora. Para mí es una fuerte señal de que el camino hacia el estado sólido se acerca, pero tomará muchos pasos importantes. Durante una década, la batería que se suponía que iba a cambiarlo todo era la batería de estado sólido. Lo que promete es increíble. Tomas el electrolito líquido que está dentro de cada batería hoy en día, la parte que permite que el litio vaya de un lado a otro, y lo reemplazas por un sólido. Cuando haces eso, en teoría, obtienes mucha más autonomía en el mismo espacio, una carga mucho más rápida, una vida útil más larga y una batería que es mucho más difícil de incendiar. Todo es mejor con ella. Es la batería más prometida en la industria y básicamente todos los fabricantes de autos se han comprometido con ella. Hasta ahora, en el 26, no puedes comprar ni un solo auto en ninguna parte del mundo con una batería de estado sólido verdadera. Todo lo que existe hasta ahora es una demostración. Toyota empezó a hablar en serio sobre las baterías de estado sólido alrededor de 2019, cuando dijeron que mostrarían un auto con batería de estado sólido en las Olimpiadas de Tokio de 2020. Esa fecha límite, por supuesto, pasó, y entonces empezaron a hablar de autos para 2025. En 2021 mostraron un prototipo real en funcionamiento, pero volvieron a cambiar los objetivos, diciendo que las baterías de estado sólido se usarían primero en híbridos, y nombraron directamente el problema principal, que era que la vida útil de la batería era demasiado corta. Luego, en 2023, anunciaron que habían superado ese problema de durabilidad y que lo comercializarían entre 2027 y 2028, con una hoja de ruta que promete 1000 kilómetros de autonomía con una carga de 10 minutos. A finales de 2025, un ejecutivo dijo que mantenían el objetivo para 2028, pero una semana después retrasaron de nuevo su planta de baterías, culpando a una demanda de autos eléctricos más lenta de lo esperado, y dijeron que la producción en masa probablemente sería hasta cerca del final de la década. Así que la fecha se ha movido de 2020 a 2025, a 2027, a 2028 y ahora aproximadamente a 2030, todo con la misma batería. Nissan en realidad tiene una línea piloto operando en Yokohama. Mostraron un paquete apilado de estado sólido a principios de 2026 que alcanzó sus objetivos de rendimiento y están prometiendo su primer auto de estado sólido para el año fiscal 2028. Una meta que han mantenido mientras la empresa atravesaba la peor crisis financiera en su historia.
Honda gastó cerca de $300 millones en una línea de demostración cerca de Tokio, comenzó a fabricar celdas de muestra ahí a principios de 2025, y aún así solo habla de la segunda mitad de la década para un auto real con esta tecnología. Samsung podría ser la más agresiva de todas aquí, apuntando a la producción en masa en la segunda mitad de 2027. Esto irá primero en autos premium, y de hecho han mantenido esa fecha desde 2022, con celdas ya en manos de los fabricantes de autos para pruebas. Luego está QuantumScape, donde probablemente hayas escuchado sobre muchos de estos avances. Esta es una empresa estadounidense respaldada por Volkswagen, que se convirtió en una especie de ejemplo para las baterías de estado sólido. Cuando salieron a la bolsa en 2020, las acciones subieron tanto que la empresa valía brevemente más que Ford, sin tener ingresos. 6 años después, QuantumScape tiene un acuerdo de licencia real con Volkswagen, una celda real que se envía a los fabricantes de automóviles para pruebas y una línea piloto en funcionamiento, pero todavía no hay ningún auto a la venta ni ingresos por productos. El fundador fue bastante claro al decir que hasta que haya autos reales en la carretera con esta tecnología, ellos solo son personas con una misión. Ahora, aunque China está ganando aquí con las baterías en general en este momento, tampoco se están quedando fuera de la carrera por el estado sólido. CATL dice que tendrán un pequeño lote de celdas totalmente de estado sólido hacia 2027 y la producción a gran escala llegará después. BYD prevé una línea piloto más o menos al mismo tiempo y la producción en masa será más cerca de 2030. Empresas como Gotion y Calb están mostrando celdas de estado sólido con promesas de gran autonomía y el gobierno chino está financiando un impulso nacional para dominar esta tecnología. Incluso China, con todo su dominio en baterías, está más o menos en la misma línea de tiempo, así que esto demuestra que la física es difícil para todos a la hora de hacer viables las baterías de estado sólido. En el verano de 2025, Mercedes condujo un EQS modificado equipado con celdas de estado sólido de una empresa llamada Factorial 749 millas con una sola carga, desde Stuttgart hasta Suecia, llegando con autonomía de sobra. Ese es un auto real en una carretera real, yendo casi el doble de lejos que el equivalente a gasolina, y es la demostración más convincente que alguien ha hecho para esta tecnología. Pero cuando miras los detalles, es un solo auto de prueba de ingeniería, hecho a mano, con la batería sujeta en un marco especial, y Mercedes no espera vender nada basado en esto hasta alrededor de 2028 como muy pronto. Factorial también está construyendo una pequeña flota de Dodge Charger Daytonas con Stellantis para probar el mismo tipo de celda en carreteras reales. Aunque, por supuesto, eso sigue siendo una validación destinada a demostrar que estas celdas funcionan. Una startup estadounidense llamada SS pasó una década prometiendo baterías de metal de litio, una tecnología muy cercana al estado sólido, en autos reales para 2025. Firmaron acuerdos de desarrollo con GM, Hyundai y Honda y salieron a la bolsa con un valor de alrededor de $3.6 mil millones. Luego, cuando estos avances para autos realmente nunca llegaron, cambiaron su enfoque a drones, almacenamiento y otros mercados. Así que podrías preguntarte por qué cada fabricante de autos está invirtiendo miles de millones en algo que nunca termina de llegar. Y básicamente es porque quien logre dominar la batería de estado sólido a gran escala tendrá un auto que va más rápido, se carga más rápido y es más seguro que cualquier otro en la carretera. Y pueden llegar ahí antes que cualquier otro. Es una meta lo suficientemente grande como para que nadie pueda permitirse empezar a intentarlo aquí. Pero, ¿por qué todo esto es tan difícil? Bueno, el objetivo principal de un electrolito sólido era bloquear físicamente las pequeñas espinas de litio llamadas dendritas que pueden provocar un cortocircuito en una batería, pero esas espinas simplemente encuentran las uniones entre los cristales en un sólido y lo rompen de todos modos. Un sólido tampoco puede fluir para mantenerse en contacto como lo hace un poco de líquido, así que estas celdas han sido sujetadas bajo una presión permanente y fuerte, lo que significa componentes adicionales y peso adicional para estos autos. Además de eso, las versiones de mejor rendimiento usan un material que reacciona con la humedad del aire para liberar un gas tóxico, así que tiene que fabricarse en salas muy controladas para las que las fábricas de baterías normales aún no están diseñadas. Todo eso costará dinero. Las baterías de estado sólido piloto actualmente cuestan entre $400 y $600 por kilovatio hora, en comparación con los $108 por kilovatio hora de las baterías que tenemos hoy a gran escala. Así que cuesta aproximadamente entre 4 y 6 veces más, lo que en un paquete de 100 kilovatios hora son decenas de miles de dólares solo en la batería. Por eso las baterías de estado sólido han estado estancadas durante tanto tiempo, y el mundo de las baterías tiene una larga historia de anuncios milagrosos que realmente no llegaron a nada.
Estaban las baterías de grafeno prometidas alrededor de 2016 que iban a darte 500 millas de carga en minutos, y esas nunca salieron al mercado. Hubo una startup llamada Envia, en la que GM invirtió dinero antes de que los resultados se vinieran abajo, y otra empresa que Dyson compró por alrededor de $90 millones, y luego prácticamente la descartó por completo. Luego, tan recientemente como en febrero de 2026, vimos a una empresa llamada Donut Lab anunciar una celda de estado sólido lista para producción. Y cuando más de 20 expertos independientes la revisaron, resultó ser una celda de ion de litio común y corriente, y la empresa admitió que la cifra principal en realidad no se estaba alcanzando. Así que, cuando escuches el próximo anuncio de una batería revolucionaria, lo más inteligente es emocionarte solo cuando la veas en un auto que realmente puedas comprar. Ahora, para ser justos, esta tecnología de estado sólido es real y estos laboratorios no lo están fingiendo. La estimación realista para 2026 es que los primeros aparecerán en autos caros y de bajo volumen en algún momento entre 2027 y 2030, y que algo asequible y de alto volumen llegará hasta finales de la década. Así que sí viene, solo que no es lo que está ganando carreras hoy en día, pero ahora hablemos de la velocidad de carga y de Tesla. Tesla todavía carga sus autos a 250 kilovatios, el mismo pico que alcanzaron en 2019. Y en un supercargador real, un modelo Y se mantiene más cerca de 221 kilovatios por un tiempo. Toma alrededor de 31 minutos pasar del 10 al 80%. Si pones eso junto a un BI de Han L, estás agregando el equivalente EPA de alrededor de 100 millas en 5 minutos, y parece que Tesla simplemente se está quedando atrás. Pero la cosa es que Tesla claramente sabe cómo cargar más rápido, porque ya lo hacen en 2 de sus otros vehículos. La Cybertruck usa un paquete de 800 voltios y alcanza un pico de 500 kilovatios en los cargadores más nuevos de Tesla, lo que le devuelve aproximadamente 140 millas de autonomía a esa gran camioneta en unos 15 minutos. Y el Tesla Semi se carga con un conector de 1 megavatio que Tesla ha demostrado funcionando a más de 1.2 megavatios. La capacidad definitivamente está ahí, pero Tesla no la ha llevado al Model Y ni al Model 3, que son los autos que la mayoría de la gente compra. Pasar a una arquitectura de 800 voltios en un auto de mercado masivo solo ahorra alrededor de $100 por vehículo, y en la llamada de resultados de Tesla de 2022, su jefe de tren motriz en ese momento, Drew Baglino, dijo que el beneficio para el Model 3 y el Model Y era tan pequeño que resultaba dudoso y que quedaba ampliamente superado por el costo extra. Tesla diseñó el Model 3 y el Model Y pensando en el conductor promedio, y el conductor promedio carga su auto en casa durante la noche y realmente solo usa un supercargador en un viaje por carretera. Para esa persona, pasar de una parada de 30 minutos a una de 12 minutos aún no ha valido la pena rediseñar el auto, al menos para Tesla, y se están vendiendo perfectamente bien. Ahora, en el futuro, por supuesto, sí creo que una carga más rápida será mejor. Toda la industria está empujando tan fuerte como puede en esa dirección, y China está por delante en velocidad de carga para el auto de uso diario. De hecho, es una diferencia real cuando lo comparas con Tesla. Pero la verdadera fortaleza de Tesla está en la celda misma. Pasaron años construyendo sus propias celdas de batería 4680 y para finales del 25 demostraron su proceso de electrodo seco, que omite muchos pasos del proceso de producción normal y reduce los costos. Es una gran ventaja de manufactura aquí que debería demostrarse en futuros autos. Tesla también ha avanzado mucho más en la cadena de suministro aquí. Recuerda, la parte difícil es el refinado, y ahora Tesla opera su propia refinería de litio en la costa del Golfo de Texas y produce material de cátodo ahí mismo, controlando esa etapa que todos los demás normalmente tienen que comprar a China. Todavía compran muchas de sus celdas más baratas a proveedores chinos como KTL, especialmente para otros mercados fuera de Estados Unidos, y recientemente agregaron otro llamado Sunwoda, porque nadie en Estados Unidos fabrica esas celdas más baratas a una gran escala. Ahora en Suecia tienes a Northvolt. Esta es una empresa que se suponía que sería la respuesta de Europa a KTL. Recaudaron miles de millones y firmaron contratos enormes, pero luego no pudieron poner en marcha su fábrica lo suficientemente rápido ni de manera lo suficientemente barata para competir. Se declararon en bancarrota y sus activos fueron desmantelados y vendidos a lo largo del 25, así que la mayor esperanza de baterías de Europa en ese momento ahora ha desaparecido. En Estados Unidos, la situación está mejorando un poco, pero aún lentamente, con nuevas plantas de baterías que se están construyendo en el sur y el medio oeste. A menudo, estas son operadas por empresas coreanas como LG y SK en lugar de estadounidenses, y varios proyectos se han retrasado o reducido porque la demanda de autos eléctricos ha disminuido.
Construir esta industria aquí desde cero es increíblemente difícil, y esa es una de las principales razones por las que no podemos simplemente avanzar en la tecnología. En muchos casos, ni siquiera podemos fabricar a gran escala los que estas empresas necesitan día a día. Ahora, en Lucid, tienes el Lucid Gravity. Este es un camioneta eléctrico que alcanza hasta 450 millas de autonomía real. Es el que más autonomía ofrece de todo lo que puedes comprar y tiene un sistema de 900 voltios que se carga más rápido que casi cualquier auto no chino en la carretera. La gran ventaja de Lucid es la eficiencia, porque obtienen más millas de cada kilovatio hora en su batería, lo cual es su propio tipo de avance en baterías. Está usando la misma batería, pero de manera increíblemente eficiente. Luego está el nuevo BMW iX3. Este es el primer auto en su plataforma de nueva clase que utiliza celdas cilíndricas más grandes. Estas son fabricadas para BMW por EVE. Estas funcionan con un sistema de 800 voltios que carga hasta 400 kilovatios y alcanza hasta 434 millas de autonomía real según la EPA. Mercedes también tiene el nuevo Cela, un sedán de 800 voltios que ofrece alrededor de 374 millas, junto con ese AMG de ánodo de silicio del que hablamos antes. En todos estos autos, incluidos los de China, la tendencia ha sido pasar a 800 voltios y exprimir la eficiencia. En el caso de Mercedes, ellos son los primeros en usar una nueva química. En el lado más económico, la química de hierro finalmente está llegando a autos occidentales asequibles, con modelos como el Kia EV3 y la próxima ola de crossovers eléctricos de menos de $40,000, usando baterías LFP para alcanzar un precio que realmente compite con los vehículos de gasolina. No van a romper récords de carga por velocidad ni nada por el estilo, pero eso baja el precio, que al final de cuentas es lo que más importa, especialmente para impulsar la adopción de autos eléctricos en Estados Unidos. Ahora, quizá te estés preguntando sobre todos estos avances y cómo afectan la durabilidad. Las baterías modernas duran mucho más de lo que la mayoría temía y a menudo mantienen la mayor parte de su capacidad después de más de 320,000 kilómetros. Así que el primer dueño normalmente nunca tiene que reemplazar una, lo que resuelve uno de los temores originales sobre cambiarse a un auto eléctrico. Sin embargo, cuando una batería finalmente sale del auto, rara vez se desecha. Los materiales en su interior, como el litio, el níquel y el cobalto, son lo suficientemente valiosos como para que recuperarlos ya es toda una industria. En Estados Unidos hay una empresa llamada Redwood Materials, fundada por el ex cofundador de Tesla, y esta toma baterías viejas y recupera la gran mayoría de esos metales para usarlos directamente en nuevas baterías. Y KTL y BYD tienen sus propios sistemas de reciclaje a gran escala en China. Tesla también hace lo mismo. Esto es mucho más importante que solo el medio ambiente, porque cada libra de litio extraída de una batería vieja es una libra que nadie tiene que volver a extraer o comprar específicamente a China. El reciclaje se está convirtiendo en una especie de minería propia. Ahora hablamos un poco sobre cómo estas futuras celdas de batería serán mucho más resistentes al fuego. Y lo que mucha gente se imagina hoy en día cuando escucha sobre un vehículo eléctrico es un incendio. Pero estudio tras estudio ha encontrado que los autos eléctricos se incendian con menos frecuencia que los autos de gasolina, definitivamente no más, lo cual tiene sentido si consideras que un auto de gasolina lleva 10 o 15 galones de un líquido explosivo. Sin embargo, los raros incendios de vehículos eléctricos que sí ocurren son dramáticos y más difíciles de apagar, por lo que a menudo aparecen en las noticias, pero son mucho menos comunes que los incendios de motor que casi nadie graba. La química de hierro lleva esto aún más lejos porque una celda LFP es extremadamente difícil de encender. La seguridad es una verdadera razón por la que China ha apostado tanto por esta tecnología y es una gran ventaja para cualquiera que compre uno de estos autos más baratos. Obtienes algo que es más difícil de incendiar y además a un menor costo. Hace unos años, el gran temor con los autos eléctricos era la autonomía, la preocupación de que te quedarías sin carga y te quedarías varado, y mucha gente todavía tiene ese miedo. Pero muchos autos hoy en día ya superan las 300 millas reales, y algunos de ellos se acercan a las 450. Para la mayoría de las personas, cargar en casa durante la noche hace que todos estos problemas de carga dejen de ser un problema, y puedes despertar cada mañana con la batería llena. Pero en los viajes por carretera, y para quienes no pueden cargar en casa, aquí es donde los minutos realmente importan para la experiencia de carga, y por eso estas compañías están apostando tan fuerte por esto. Como puedes ver, hay un montón de avances que están impulsando el futuro aquí. Tesla en realidad se está manteniendo bastante conservador por el momento, básicamente manteniendo las velocidades de carga igual o incluso bajando la velocidad de carga para su futuro Cybercab, que se carga de forma inalámbrica. Pero muchas de estas compañías, especialmente en China, ya están sacando al mercado autos de producción que se cargan extremadamente rápido y tienen mayor autonomía. Así que aquí es hacia donde realmente van las baterías de cara a 2026 y 2027.
Los avances que más importan a menudo son los que no son tan emocionantes. Baterías de hierro más baratas que pueden cargarse en minutos, química a base de sal que no se ve afectada por el frío, silicio que aumenta la autonomía y empaques inteligentes que brindan más autonomía a las mismas celdas. La batería milagrosa que todos siguen esperando todavía está a unos años de distancia y ha estado a unos años de distancia durante mucho tiempo. La verdadera pregunta que me interesa es si Occidente responderá con todos estos avances por sí mismo, o si la próxima década de autos eléctricos funcionará solo con baterías chinas. Además, mucho de esto dependerá de cómo cambien los aranceles. Si los aranceles sobre las baterías de autos eléctricos disminuyen, podríamos ver que muchas de estas baterías de carga rápida provengan de China y terminen en autos eléctricos fabricados en Estados Unidos. O tal vez todos estos fabricantes de autos estadounidenses se queden con baterías hechas en Estados Unidos. Pero, ¿qué tecnología te entusiasma más? ¿La velocidad de carga o, en particular, las baterías de estado sólido? Deja un comentario abajo para decirme qué piensas. Mientras tanto, si quieres ver cómo Tesla realmente fabrica todos sus autos a la escala en que lo hacen, puedes ver ese video que está enlazado aquí arriba o en la descripción de abajo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.